El multímetro es un instrumento electrónico portátil para medir directamente las magnitudes eléctricas, activas como son la corriente y el voltaje, y algunos elementos pasivos como son las resistencias o resistores y los capacitores. En este caso tenemos un multímetro UT33C, el cual, como podemos ver en el centro, nos trae todas las especificaciones. Las escalas del multímetro. El multímetro viene prediseñado con unas escalas que nos permiten hacer la correctiva medición. Empecemos por el voltaje. El voltaje viene en voltaje directo y voltaje continuo. El voltaje directo lo podemos observar en la parte derecha, simbolizado por una línea recta. Su escala va desde los 500 voltios hasta los 200 mega. En la parte seguida tenemos el voltaje continuo. Su escala va desde los 200 hasta los 500. Se simboliza con una línea curva. Seguido tenemos la medición de los diodos o la continuidad. Usualmente nos produce un sonido cuando la continuidad está correcta. En su parte izquierda tenemos el amperaje, que va desde los 10 amperios hasta los 20 microamperios, simbolizado por la letra A. En la parte superior tenemos la medida del ohmiaje o de las resistencias, o en su debido caso los resistores, que va desde los 200 ohmios hasta los 20 megaohmios. Aquí tenemos una pequeña escala que es para medir temperatura, en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Para esto necesitaríamos ciertas ondas que usualmente no compramos. Estos botones anexos nos permiten, por si trabajamos con poca luz, tener una iluminación en la pantalla o en el teclado digital, y el botón seguido nos permite tener una impresión de la pantalla de la medida que estemos llevando a cabo para que no la perdamos. En la parte inferior tenemos los conectores o las entradas. En su parte derecha está el común o negativo, que es donde va usualmente el negro, el negativo o tierra, seguido por la entrada de voltaje, que es el rojo o el positivo. Esta entrada nos tiene una pequeña particularidad, y es que nos permite medir cierto grado de amperaje, muy pequeño, que según el multímetro viene especificado. En este logramos ver que son los 200 miliamperios. En su parte izquierda tenemos la entrada del amperaje, que va desde los 200 miliamperios hasta los 10 amperes. Ahora realizaremos una pequeña medición de las resistencias. Tenemos una resistencia variable, una resistencia de potencia y una resistencia normal aproximadamente de 1 vatio. Para esto nos vendremos a la escala del ohmiaje, que sabemos que está en la parte izquierda superior. Prenderemos nuestro multímetro aprovechando la luz del teclado digital. Para medir una resistencia o un capacitor siempre vamos a tomar una medida superior a la que tenemos. En este caso tenemos una resistencia de 220 ohmios. Claramente no la podemos medir en los 200 ohmios porque la medida será inexacta. Nos iremos a una escala mayor, que serán los 2000 ohmios. Tomamos las puntas del tester o multímetro, realizamos la medida respectiva y observamos el resultado: 220 ohmios. A continuación tomamos la resistencia de potencia, que como vemos en la especificación es de 10K. Claramente tomamos una medida superior y subimos a los 200K. Medimos con el tester y vemos 10.2K. Seguimos con la resistencia variable o potenciómetro. Esta viene con su especificación y nos dice que es de 50K. Estamos en los 200K, una medida encima, estamos correctamente. Colocamos las puntas, la variamos. Claramente vemos la variación respectiva de la resistencia, lo que indica que está buena. De esta manera realizamos la correcta medición de las resistencias con el test. Ahora procederemos a medir el voltaje con el tester.
Para esto utilizaremos una fuente de voltaje directo. Como lo hemos graduado, son 10.2 voltios que tenemos en la fuente. Utilizaremos las puntas del tester graduadamente en una escala mayor y observaremos. Según el tester, la escala del voltaje son 10.47 voltios. Hay que evitar invertir la polaridad de las salidas del tester, porque este nos lo mostrará con un signo negativo. Solamente nos está indicando que están invertidos los pines, solamente eso. Algo que hay que evitar hacer es rodar la escala cuando se está midiendo en tiempo real. Por ejemplo, si hacemos esto, solamente logramos en un futuro, si trabajamos con mucho voltaje, dañar el multímetro. Como resultado, quemaremos el fusible que viene en la parte inferior del multímetro. Continuaremos con la medición de corriente con el tester. Para esto le conectamos nuestro circuito, un circuito con una resistencia de 220 en serie con nuestra fuente de poder, que la hemos graduado en los 5 voltios. Conectamos el tester con el circuito. Para esto hay que dejar el circuito y el tester en serie para poder medir corriente, a diferencia del voltaje. Lo conectamos en serie, nos fijamos en el tester y notamos el amperaje que pasa, que son de 0.2 voltios. Para confirmar, graduamos el voltaje. Nótese que a medida que aumente el voltaje, aumenta el amperaje. De esta manera se mide el amperaje con el tester.